Hey crack, él es Hans Rogers, un empresario neerlandés que presentaba su nuevo juego en el Consumer Electronic Show de Las Vegas. Al parecer su juego no atraía al público, pero es ahí donde su fracaso se convirtió en una gran oportunidad, pues conoció a Tetris y se enamoró completamente. Así que hoy te resumo Tetris. Este famoso juego, que lo han jugado millones de personas en el mundo, se convirtió en una obsesión para Rogers, y así se lo da a entender al gerente bancario, que le explica cómo nació este juego. Y es que gracias a Alexei Pajitnov, un trabajador de la Academia de Ciencias, que un día aburrido en su trabajo creó el famoso juego, cuya inspiración se basó en Pentomino, un juego similar de organizar formas geométricas. Es aquí que con la ayuda de algunos colegas codificó el juego, llamándolo Tetris, de la palabra griega tetra, que significa 4, como el número de cuadrados en cada uno de los bloques del juego, extendiéndose por toda la URSS, hasta llegar a las manos de Robert Stein, un empresario húngaro que le gustaba comprar juegos en Europa para luego venderlos y obtener una ganancia en Occidente. Así que al ver el juego, se contactó con el centro de computación en Moscú para obtener los derechos del juego, y después de varios intentos lo consiguió por solo $10.000. Sin perder más tiempo, viajó a Londres para vendérselo a la compañía Microsoft del magnate Robert Maxwell, permitiéndole distribuir Tetris en todas sus versiones a cambio de regalías. Rogers, al ver comprado los derechos para PC, consola y arcade en Japón, se reúne con Hiroshi Yamauchi en la sede de Nintendo para convencerle del valor de Tetris. Él quiere comprarle por $500.000. Pero Rogers rechaza la propuesta, pues su misión era otra, asociarse con Nintendo para convertirse en distribuidor oficial, y para esto necesita $3 millones, poniendo de garantía su apartamento. Le cuenta a su esposa y socia lo que planea hacer, y aunque muestra su preocupación, decide continuar al ver que a sus niñas le gustaba el juego. Por otro lado, el creador de Tetris jugaba con sus hijos, cuando en eso recibe la visita de Valentin Trifonov, miembro del Comité Central Comunista, para felicitarlo por casi destruir a la Unión Soviética. Así fueron sus palabras, puesto que todos los trabajadores no se concentraban en sus labores. Rogers alentaba a su grupo a seguir trabajando arduamente para lograr los objetivos, pero una llamada cambia totalmente sus planes. Era Kevin Maxwell, comunicándole que los derechos de arcade ya se habían prometido a Sega, la competencia de Nintendo, dejando solo los derechos de consolas y PCs. Rogers ya se había gastado buen dinero, así que no le queda otra que reunirse otra vez con Yamauchi para pedirle un adelanto de las ganancias. El viejo muy amable lo envía a América a reunirse con sus colegas, pues tal vez consiga una gran ayuda. Se despide de su familia y le promete a su hija que no se perderá su presentación. Así que nuestro amigo viaja a América para reunirse con Minoru Arakawa y Howard Lincoln, presidente y vicepresidente de Nintendo en América. Ellos le presentan el famoso Game Boy, el primer dispositivo portátil. El joven queda maravillado, y al ver que lo querían vender con Mario, les propone hacerlo con Tetris, un juego para todo público. Lo único malo es que no tenían aún los derechos para portátil, así que viaja a Londres para hablar con la empresa Microsoft, dueña aparentemente de estos derechos. Pero en esta reunión estaba presente Robert y Kevin Maxwell, además de Robert Stein, quien era el que tenía los derechos de licencia a nivel mundial. El joven quiere comprar los derechos de portátiles, sorprendiendo a los presentes, puesto que nadie había sacado una consola de este tipo. Pero Kevin rechaza su propuesta, invitándola a salir, para luego obligarle a Stein que asegure estos derechos. Antes de despedirse, Kevin le pregunta a su padre por los millones de libras que faltan en el fondo de jubilación de los empleados, a lo que responde que solo es un error contable. A las afueras, Rogers no se había rendido y le ofrece a Stein $25.000 por los derechos, llegando a aceptar. Pero todo fue un juego, puesto que en la madrugada recibe una llamada de Nintendo, diciéndole que Atari era dueña de los derechos y estaban próximos a sacar un nuevo portátil. El joven sabe que el tipo le engañó, aunque no solo a él, así que viaja a Moscú para cerrar la compra. Esto era un poco arriesgado, puesto que si no viajabas con visa de trabajador, podrías ir a la cárcel, pero esto no le importó a Rogers, que al llegar preguntaba a todos por la empresa Elor, pero nadie le daba respuesta, hasta que conoce a Sasha, una intérprete que al parecer era la única que sabía cómo llegar allá, aunque en un principio le aconsejaba no hacerlo, ya que era ilegal entrar sin una invitación. A pesar de esto, Rogers habla con el presidente de Elor, Nikolai Belikov, donde le explica que distribuye Tetris para Nintendo en Japón. Sin embargo, Nikolai nunca había oído hablar de Nintendo, y que solo vendió los derechos de PCs, más no el de consolas, acusándolo a Rogers de ladrón. El joven sabe que tiene que arreglar este asunto, y queda en regresar a la mañana siguiente, pero afuera lo esperaba miembro de la KGB, quien le advierte que regresa a casa.
Mientras tanto, Kevin llega a Moscú y es recibido por Valentín para ayudarlo con el proceso. A la mañana siguiente, Roger se reúne con Nikolai y con Alexei, pero es interrumpido por Valentín para advertirle que regresa a casa, o si no, se atendrá a las consecuencias por ingresar al país con visa de turista y con indicios de robar una patente. Esto no le intimida a Rogers, que no se marchará sin el derecho de portátiles. Estando solos, Roger le promete al joven que lo convertirá en millonario, pero él sabe que no puede recibir regalías, ya que se encuentra en un país comunista. Al volver, Roger se defiende que no es un ladrón, y de tanta discusión descubre que Lord no se dio los derechos para Arcade, entrando en una confusión, puesto que Mirrorsoft le había vendido los derechos a Sega. El joven le pide revisar el contrato. Mientras tanto, en el mismo edificio también se encontraban Kevin y Stein, pero ninguno estaba al tanto de la presencia de los demás. Después de analizar el contrato, descubren que debido a la incorrecta definición de la palabra computadora, Stein había obtenido los derechos de PCs y consolas, pero no de arcade, habiéndolo robado. Así que vuelve con una mejor definición con la ayuda del joven, para que Robert Stein firme por los derechos, la cual pide un día para analizarlo. Belikov les pide a todos reunirse mañana, para recién hablar de los portátiles. Rogers le pide a Alexei el favor de llevarlo a su hotel, y en el camino, el joven intenta hacerse amigo del creador de Tetris, invitándolo a cenar, pero él deja muy claro que no puede tener visitas, así que le deja su número de teléfono, pero en realidad estaba en la dirección de su apartamento. Por otro lado, Valentín se reúne con Kevin, contándole de su humilde origen, y que el comunismo se está muriendo. Así que le propone un soborno, a cambio de conseguir los derechos de portátiles, a lo que Kevin se niega rotundamente, pero su padre Robert Maxwell sí estaba dispuesto a pagar. Más tarde, Roger se reúne con Alexei en su apartamento, y mientras charlaban, se dan cuenta que comparten la misma pasión por el diseño de juegos. Así que le invita a conocer la versión original de Tetris, la cual propone ciertas mejoras, cuando en eso tocan a su puerta, asustando al joven, pues era ilegal tener un extranjero en casa, aunque solo era la vecina que quería un poco de sal. Roger le pide que lo lleve a un club ruso, para así conocer mejor su cultura, y aunque al comienzo se niega, es difícil decirle no a un americano. En el club, el joven se sorprende al ver el deseo de libertad que los rusos buscaban, y el amor por la canción Final Countdown. Valentín se entera de la salida de estos dos, y manda a sus hombres a golpearlo, mientras miembros de la embajada rusa en Japón buscan a la familia de Rogers para amenazarlo que regrese a su país. De regreso a su hotel, lo esperaban estos rusos, dándole una golpiza, y después de robarle su Levi's, regresa al hotel descubriendo que su cuarto ha sido saqueada. Sasha llega inesperadamente, la cual también había sufrido lo mismo. El joven no sabe por qué lo ven como una amenaza, puesto que solo viene a ayudarlos, y cuando Sasha quiere darle un beso, él se niega, pues es un hombre casado. Al día siguiente, Valentín vuelve a amenazar a Alexei, que se encontraba con sus hijos, haciéndole recordar cómo terminó su abuelo por no seguir las reglas. Mientras Rogers tiene su llamada internacional, donde se comunica con su esposa para hacerle llegar un nuevo contrato, pero se entera que fueron amenazadas. Se alista para reunirse con Belikov, enterándose que Stein también estaba en el ruedo. Al llegar se molesta que estén jugando con los dos, pero a ellos no le importaban en lo absoluto, así que Robert Stein no le queda otra que firmar el nuevo contrato por los arcade y PCs, pero lo que realmente quiere es de los portátiles. Rogers humildemente le ofrece $25,000 más regalías, compensando su baja oferta, pero este derecho parece que ya era de los Maxwell, puesto que Valentín le obliga a que haga el trato con ellos, porque sabemos que le había caído un buen dinero. Belikov a regañadientes cierra el trato con Kevin por $1 millón sin regalías, el cual tendrá que pagar en una semana. Sin embargo, hace que Rogers firme en secreto una carta, dándole una ventana para que haga una contraoferta, accediendo a los derechos de consolas, pues había redefinido la palabra en el nuevo contrato que firmó Stein. En la salida, Alexei lo acompaña al aeropuerto, no sin antes mostrarle que lo han estado siguiendo y escuchando, llegando a enterarse que Sasha trabajaba para ellos. Regresa a Tokio y cuando pensaba que lo había logrado, recibe un fax de Lord, donde le indica que no hay trato, y una foto besando a Sasha, para que así se quede en silencio. De pronto recibe una llamada de Nintendo, cancelando el trato que tenía, puesto que Mirrorsoft llegó antes con los derechos que supuestamente había pagado. Y es que a Belikov no le quedaba de otra. Rogers muestra su enojo, cuando en eso llega su esposa e hija del colegio, pero esto no le importaba a Rogers, haciendo que su hija se retire llorando. Y es que un hombre que puede perder todo, su casa, su empresa, no mide sus palabras. Pero todo no estaba perdido, y es que Belikov se reúne con Alexei para pedirle el favor que envíe un fax a Rogers, puesto que su país se está convirtiendo en tierra de ladrones.
El joven planea bien su acción, llegando a enviar el fax a Rogers, donde indicaba que había acabado el plazo para la entrega del $1.000.000 que Kevin Maxwell había prometido. Al parecer, la empresa tenía fuertes problemas financieros, pero Robert intenta calmar la situación, ya que tenía todo planeado. El joven se presenta en Nintendo, y los jefes lucían molestos, puesto que Atari les robó la patente, y ahora fabrican Tetris para su nueva consola. El joven le explica que no tienen los derechos para ninguna consola, puesto que Mirrorsoft no había pagado el monto establecido, así que los invita a viajar a Moscú con sus chequeras. Mientras tanto, el joven es despedido de su trabajo al enterarse de lo que hizo. Incluso es desalojado de su apartamento por Valentin Trifonov, que vuelve a amenazar a sus hijos. Los tres se reúnen con Belikov, que no estaba solo, pues lo acompañaba Sasha para escuchar la nueva propuesta. Ellos le ofrecen $5 millones por los derechos de consola y portátiles, más 1% en regalías, pero Sasha le obliga a que no firme nada, ya que lo evaluarán al día siguiente. Esto llega a manos de Valentin, que le informa a Robert que deberá pagar en menos de 24 horas el millón que había prometido su hijo. A todo esto, Robert Stein se enoja con Kevin, pues pensaba que le había hecho perder los derechos de consola al firmar un nuevo contrato. Los Maxwell saben que no tienen ningún derecho, así que viajan a Moscú para hablar con su supuesto amigo, el secretario general Gorbachev. Pero esta reunión no se da como esperaba, puesto que se niega a ayudarlo, así que le pide a Valentin que consiga como sea estos derechos. Roger se encuentra con Alexei, que lucía molesto, porque terminó como siempre temía, igual a su padre. Valentin se entera que Roger se dirige al Lord para firmar el contrato, así que envía a su gente a que lo detengan. Los Maxwell intentan convencer a Belikov que les otorgue los derechos, cuando en eso Roger llega con una mejor oferta, y como Robert no puede pagar el $1.000.000 al estar en bancarrota, Belikov llega a firmar el contrato de Nintendo, aconsejándoles que se marchen, pues no están a salvo. El tipo se entera que los Maxwell no tienen el dinero que le prometió como parte del soborno, haciendo que Kevin y Sasha descubran su plan. Como última opción, le ofrece el 50% si atrapa a Rogers, y cuando creía que lo había atrapado, aparece Alexei sacándolo de allí. Estos no se daban por vencido, produciéndose una persecución, pero finalmente los cuatro llegan al aeropuerto, que con mucha prisa compran los boletos de avión. Roger se despide de Alexei, prometiéndole que no será un adiós. Cuando en eso Valentin intenta atrapar al joven, ingresando al avión rumbo a Tokio, pero Rogers le había engañado de vuelo, logrando escapar. Afuera, Valentin es detenido por Sasha, acusándolo de abuso de autoridad y corrupción. De regreso a casa, Roger se disculpa con su hija por perderse su presentación y le pide que cante para él otra vez, mientras le muestra a su esposa un cheque por $5 millones, habiéndolo logrado. Y es que el famoso Game Boy resulta ser un éxito de ventas, y la Unión Soviética llega a su fin, por lo que Alexei no sabe si es una buena noticia, pero cuando recibe un regalo de Rogers, el famoso Game Boy, junto a unos boletos de avión para América, sabe que cumplió su palabra. Reuniéndose como le había prometido, los dos logran fundar The Tetris Company, mientras que Stein aún sigue dolido por haber perdido el juego. Robert Maxwell es encontrado culpable por haber robado millones de los fondos de pensiones, y su hijo Kevin fue absuelto de los cargos de fraude. Finalmente, la hija de Rogers en el 2014 se convierte en la nueva directora ejecutiva de la compañía, porque esto fue Tetris. Y como siempre, si te gustó, dale like y comenta el video. Gracias por ver. Chau.